Hola amigos, soy Sergio Dufour y esto es Mi Culturismo. Bienvenidos a un nuevo vídeo, como siempre. Y con la turrita habitual, daros las gracias por el apoyo, por la paciencia, en fin, por todo, que sois la puta hostia. El canal va creciendo poco a poco. Es cierto que yo también estoy siendo un poquito más constante, raro en mí, porque sabéis que, bueno, que no siempre soy muy constante, pero lo dicho, vamos creciendo, ¿vale? Estoy metiendo últimamente, como digo, más vídeos y hoy tocaba vídeo. Quiero comprarme un equipo nuevo, quiero hacer más cosas con el canal, porque la verdad, como digo, me estáis animando mucho a que vaya poco a poco dando más de mi tiempo y demás. Y lo voy a ir haciendo. Pero por supuesto, seguido tiempo de un sitio, que es mi trabajo, ¿qué es lo que voy a necesitar? Pues voy a necesitar billets, código de descuento, más músculo del 10%, ya sabéis, poniendo el código, poniendo el código Dufour. Y CBD, fresquito, poniendo código y enlace, acordaros, en bobbygreen.com. Bueno, y como este es el canal de la mandanguita, el canal que os trae las cosas fresquitas, pues hoy de qué vamos a hablar de mandanguita, ¿vale? Vamos a hablar de mandanguita, de la buena, os traigo la buena mierda, ¿vale? Aún así, formalismos, ya sabéis que yo ni apoyo, ni recomiendo, ni fomento el uso de la quimia y que debe siempre estar gestionada por un médico y siempre ser usada con fines terapéuticos. Aún así, que es de lo que va a ir el vídeo de hoy, ¿vale? Si decidís dar el paso hacia la química, recordar que ya lo he dicho muchas veces que no existe ni el consumo seguro, ni el consumo moderado, no existe ni siquiera el consumo responsable, ¿vale? Os puedo poner miles de ejemplos, no hay ninguna forma segura de fumar, no hay ninguna forma segura de ir con 200 por la carretera con vuestro coche, no hay ninguna forma de hacer el subnormal, básicamente. Y puedo decir subnormal sin ningún problema porque es un comportamiento, no una patología, ¿vale? Bueno, pues lo dicho, vamos a hablar de prácticas que yo considero demasiado agresivas, demasiado arriesgadas, tal vez demasiado peligrosas y por supuesto que no compensan en el ratio riesgo-beneficio a la hora del uso de química con fines meramente para aumentar el rendimiento deportivo, ¿vale? Creo que he hecho 4 o 5, ¿vale? Es cierto que tengo por aquí una chuletilla apuntada para que no desvaríe, ya sabéis que yo tiendo a irme por un poco por las ramas cuando me pongo a hablar, pero bueno, voy a intentar que quede más o menos acotado. La primera de las prácticas de la que voy a hablar, es cierto que ya está muy en desuso, que la gente se va mentalizando poco a poco, es del uso de orales, ¿vale? Especialmente de orales pesados, ¿vale? Lo que llaman orales pesados, como pueden ser dianabol, oxitosona y demás. Incluso la oxandrolona es más tóxica de lo que la gente se piensa, porque afecta mucho al perfil lipídico, pero bueno, dicho esto, como digo, sí que es cierto que la gente va evitando el uso de orales de forma continuada, ¿vale? A mí son productos que en un principio cuando empiezas son bastante, por así decirlo, bastante golosos, entre comillas. ¿Por qué? Porque tenemos como el chip, sobre todo cuando yo empecé, tenemos el chip como que el uso de jeringuillas está asociado a algo más traumático, ¿vale? Yo, por ejemplo, en mi época, como todavía había yonkis vivos, ¿vale? Pues asociaba mucho el uso de jeringuillas a algo mucho más peligroso, mucho más traumático, ¿vale? En este caso, aunque os parezca lo contrario, el uso de orales es mucho más peligroso, ¿vale? Tener en cuenta que los orales se metabolizan 2 veces por el hígado, tener en cuenta que además dejan muchísimo residuo, afectan también al sistema digestivo y en su gran mayoría son muy tóxicos, ¿vale? De hecho, por ejemplo, está más que comprobado que provocan lesiones hepáticas, como es el caso de los adenomas, que son lesiones que a la larga pueden ser bastante complicadas en el tejido del hígado, ¿vale? Es cierto que hay etapas en una preparación en la que orales es inevitable el uso de ellos. Por ejemplo, hacer uso de antiestrogénicos, por ejemplo, cuando sois competidores y se acerca al final de la terapia, ¿vale? Es cierto que se meten orales, ¿vale? Al final, ya cuando vas a competir, el uso de inyectados por el tema de evitar quistes, evitar inflamaciones, es más extendido. Aún así, los que se suelen usar son pues, fármacos como el Wistrol, o es cierto que se usa el Alotestin, que es bastante tóxico, aunque
El Alotestin hoy en día pues ya no se usa más de un mes o más de 15 días, ¿vale? Yo es algo que no, como digo, que recomiendo evitar, y hay prácticas, como digo, en las que sí se usa, por ejemplo, lo que llaman un first punch, ¿vale? Un primer golpe en los ciclos, cuando el oral evidentemente son fármacos muy rápidos, pues a lo mejor las 2 o 3 primeras semanas hay quien los pone, o como digo, al final. Son prácticas quizás menos riesgosas, pero que aún así, bueno, cuanto más se puede evitar el consumo de orales, especialmente, como digo, fármacos pesados como la oxitocina, el dianabol o el Alotestin, mucho mejor para vosotros. Siguiente práctica, de esta ya hemos hablado largo y tendido, es de las pocas cosas que te pueden matar instantáneamente, prácticamente, ¿vale? Que es el uso de diuréticos, ¿vale? El uso de diuréticos, sabéis que está extendidísimo en cuanto a las puestas a punto, digan lo que os digan, ahora está muy de moda, no, yo no uso diuréticos, son muy poca la gente que no usa diuréticos, deben tener un sistema renal muy ventajoso, por así decirlo. Yo, por ejemplo, este año apenas los usé, pero porque se dio así, ha habido otros años que he tenido que abusar. Y sí, existe el abuso real de diuréticos. Práctica de diuréticos, a ver, no hay ningún diurético seguro, porque cada uno tiene diferentes problemas asociados. Por ejemplo, con el uso del lactone, que es un fármaco muchísimo menos agresivo, bueno, pues puede darse el caso de una hiperpotasemia, sobre todo ahora cuando está tan extendido el uso del telmisartán, ¿vale? Asociado con el lactone, puede dar algún problema. No hay ningún fármaco inocuo. Es cierto que, por ejemplo, la furosemida, los llamados diuréticos de ASA, son mucho más rápidos y mucho más agresivos y fomentan una pérdida de minerales mucho más severa, ¿vale? Con el consiguiente riesgo. Tened en cuenta que estos fármacos, sobre todo especialmente los de ASA, ¿vale? Los diuréticos, estos que son más rápidos, provocan tal desmineralización que pueden aparecer, por ejemplo, calambres o rampas o problemas asociados, por ejemplo, que los calambres, aunque a priori digas, hostia, pues no es muy grave, tener en cuenta que los calambres ya van asociados a un proceso de deshidratación muy rápida, y esto es como un coche que va caminando y le deja sin agua en el depósito, al final peta. Pues básicamente, para que os hagáis una idea, y de forma no muy científica, es lo que pasa con el abuso de los diuréticos. Se meten diuréticos por un lado, se corta el agua. Es cierto que estas prácticas cada vez son mucho más controladas, aún así seguimos viendo todos los años víctimas, por así decirlo, unas veces fatales, otras veces no, por el uso de diuréticos, y como digo, tendréis que calibrar muy mucho el uso de diuréticos. Tened además en cuenta una cosa: hay mucha gente que deja a la suerte de la puesta a punto lo que no ha hecho la dieta, y si no estáis en forma con la dieta, no esperéis estar en forma con la puesta a punto. El diurético no va a hacer nada por vuestra grasa. Entonces, cuanto más fino, mejor condición se llega a la puesta a punto, luego menos dramática va a ser la deshidratación y, por supuesto, mucho menor en la ingesta de diuréticos, que, como digo, son de los pocos fármacos que os pueden matar al momento. Diría que solo son 3, que son los diuréticos, la insulina, de la que vamos a hablar ahora, y el DNP. Del DNP no voy a hablar hoy porque es un fármaco que, aunque está apareciendo, aunque aparece cada cierto tiempo, es un fármaco que verdaderamente su uso es muy testimonial. Y con esto pasamos a la insulina, ¿vale? La insulina, que fue un fármaco que estuvo muy en uso, he hecho vídeo además hablando sobre el uso de la insulina, fue un fármaco que estuvo muy en uso a principios de la década de los 2000, ¿vale? Hubo protocolos, principalmente promovidos por la famosa hiperemia de Milos Sarcev, que en su momento tuvieron un boom grandísimo. La insulina se convirtió prácticamente en un básico. Ya había muchísimos protocolos de insulina, unos más peligrosos, otros menos peligrosos. La conclusión es que con la insulina, si bien manejada con precaución y con moderación, no creo en los beneficios de la insulina, ¿vale? Sí que es menos arriesgada. Pero, por ejemplo, yo os voy a resumir el primer protocolo de insulina que usé. Yo era un crío, ¿vale? Me pautaron que tenía que ponerme la insulina, quedarme sentado, y cuando notara que la boca se me empezara a acartonar, comenzar a comer. Vamos, provocarme una hipoglucemia. Una vez tienes hipoglucemia, te puedes tirar comiendo 1 hora, ¿vale? Porque no se te va a parar. O sea, puedes comer y no te hartas, ¿vale? Peligrosísima práctica. Luego es cierto que esos protocolos de insulina, de la mano sobre todo, como digo, de Milos Sarcev, se fueron profesionalizando mucho con la ingesta de batidos, que hoy en día sabemos que, por ejemplo, meter una insulina y a los pocos minutos meter un batido, por ejemplo, una maltodextrina, o un Vitargo, o dextrosa, es contraproducente, ¿vale? Se van a solapar uno con otro y al final vas a tener al rato una hipoglucemia severa.
Entonces, ha habido protocolos que se han ido puliendo y, repito, si bien es una sustancia que a mí me parece demasiado arriesgada, además que las ganancias que da no son muy reales, es cierto que yo no la considero útil. Sí que es cierto, igual que he hablado antes con los sales, que hay momentos muy puntuales en los que el uso de insulina, pues bueno, pues sí tiene cabida, ¿vale? Y que entonces debéis de sopesar el beneficio-riesgo. Por ejemplo, cuando se está en volumen y se está metiendo demasiada cantidad de hidratos, hablo ya de una cantidad, pues no sé, 500, 600, 700 gramos de arroz, hablo ya de gente de muchos kilos, sí que es conveniente a veces, precisamente por esa cantidad de hidratos, que puede ser contraproducente para nuestro propio páncreas, a ayudar al cuerpo con microdosis de insulina. Nada que ver con los protocolos de insulina de los que hablaba de mí, los que se iban a 10, 20, 30, incluso 50 unidades de insulina al día. Aquí hablo quizás de 5 o 6 unidades de insulina que os van a ayudar precisamente a que el páncreas se relaje un poco de tanto hidrato de carbono. En las puestas a punto, pues también hay puestas a punto, dependiendo un poco, lo que hemos hablado en el primer punto, dependiendo del diurético y de la forma con la que vayáis, podéis usar insulina de puesta a punto. Yo la he usado muchas veces, unas veces con mejor fortuna, otras veces con peor fortuna, unas veces dosis muy grandes y otras dosis muy pequeñas, pero es un poco lo que os estaba hablando del volumen. Cuando estáis haciendo una carga de hidratos muy copiosa, a veces sí que es conveniente pequeñas dosis de insulina. Debéis sopesar, como digo, pero sobre el papel la insulina, como he comentado antes con los iodios, es de los propios fármacos que si no tenéis tino, repito que ya los protocolos están muy conseguidos, que si no tenéis tino, os puede matar directamente. Entonces, para mí, si no la controláis, y es muy difícil controlar la insulina, manteneros alejados de ella, ¿vale? Siguiente práctica, y es una práctica que veo que es muy de la actualidad, ¿vale? Que es el convertirse en una polifarmacia. Son cosas que veo actualmente, los ciclos cada vez hemos ido buscando esa profesionalización, ese parecer cada vez más sofisticados y hemos ido incluyendo cada vez diferentes productos, diferentes fármacos en lo que eran terapias. Las terapias antes eran cierto que son muy básicas. Yo soy de los que pienso que una terapia, cuanto más básica sea, mucho más manejable va a ser a todos los niveles, tanto efectos secundarios como a efectos si algo falla, va a ser mucho más fácil encontrar qué es lo que falla y poder dar una solución rápida. Cuando metes tantas cosas, al final no sabes qué es lo que te está jodiendo o qué es lo que te está haciendo que tu cuerpo no responda. De esto ya he hablado largo y tendido, ¿vale? Y es algo que yo en la actualidad no entiendo, que es el incluir sustancias por si acaso, o lo incluir sustancias para evitar cosas que simplemente con una prueba de salud o simplemente con un descanso sabríamos si debemos usarlas o es mejor parar. No estoy hablando, por supuesto, de antiestrogénicos, que el 99% de las personas vamos a necesitar algún antiestrogénico, ¿vale? Sino otros fármacos que van entrando, se van normalizando dentro de lo que es una terapia y que al final coges una terapia y tienes 15, 20 o más productos y dices, bueno, pero esto, unos son redundantes, otros realmente están por si acaso y otros ni siquiera los necesitas. Entonces, al final, y ya he hablado de esto, mi duda es hasta dónde controlamos en ese caso las interacciones. Me explico, porque hoy en día sabemos cómo puede actuar una testosterona con otro fármaco y relativamente, porque con las dosis y demás que nos manejamos los culturistas es muy difícil tener en cuenta que nosotros estamos usando unas 10 veces la dosis terapéutica de dichos productos. Por ejemplo, un TRT se mete en 125 semanales y un culturista de más de 100 kilos es fácil que ande el gramo 250 de testosterona, más los demás fármacos, con lo cual ahí ya estamos un poco en una nebulosa que no es real en cuanto a valorar los efectos secundarios. Por eso es tan importante estar monitorizado todo el año. Por otro lado, entramos con otros fármacos, es decir, no estamos solo con testosterona, entramos con otros fármacos. Pueden ser fármacos que tengamos controlados, porque ya históricamente se hayan usado, porque tengamos suficiente estudio de campo como para valorar, pues como pueden ser otros anabólicos, incluso como puede ser un AGH, pero cuando ya empezamos a meter más cosas y más cosas y más cosas, ese abanico se comienza a abrir. Por tanto, estáis perdiendo el control absoluto sobre lo que estáis haciendo. A mí, como digo, es una política que no me gusta, ya hablé de esto hace un par de vídeos, convertirse en una polifarmacia.
y creo que es un camino directo hacia tener problemas a la larga y sobre todo no saber dónde se han generado dichos problemas. Entonces yo soy de los que pienso que un ciclo teniendo una base de testosterona y 1 o 2 anabólicos, luego GH que se la puede permitir y un antiestrogénico, eso serían ya 5 productos. Evidentemente habría que sumar productos para los efectos secundarios como el glutatión o la N-acetilcisteína o un TUDCA y demás, ¿vale? Son productos que sabemos que no van a interactuar y no van a generar efectos secundarios, pero no irnos a productos más fuertes que, repito, que yo no les veo demasiada utilidad y muchas veces incluso son redundantes para lo que ya estamos haciendo. He visto ciclos a lo mejor con 3 y 4 antiestrogénicos diferentes, más cabergolinas, entonces al final ya es el meter y vete tú a saber qué es lo que está funcionando o qué es lo que nos está contrarrestando. Desde luego, cuando cruzáis la línea del meter tantos fármacos, lo que tenéis que tener casi seguro es que la intoxicación en un momento os va a llegar. Y eso siempre llega, ese estar que no te entra la comida, ese estado de apatía, ese estar dormido tanto, probablemente porque ya tenéis un grado de intoxicación elevado provocada por los fármacos. Además, tenéis que sumar que los fármacos hoy en día son underground en gran medida y vienen ya muy cargados de metales pesados, con lo cual hay que sumar más efectos negativos. Si al final os estáis metiendo 4, 5 o 6 productos underground, estáis metiendo una cantidad de metales pesados muy grandes. Y con esto llegamos a la última, que quizás sea la más representativa de la actualidad, que es el consumo prolongado, o consumo más que prolongado indefinido, porque consumo prolongado hemos hecho todos, al fin y al cabo, pero el consumo indefinido, que es una situación que se ha instaurado muy de moda en base a que ha habido foros y ha habido canales y demás de gente que ha hablado de lo que hacen los profesionales. Y primero, yo no sé lo que hacen los profesionales, pero evidentemente lo que hace un profesional a ti y a mí no nos vale, porque no somos profesionales, porque no tenemos esas masas musculares y porque nuestro objetivo es completamente diferente. Entonces, a mí de poco sirve lo que está haciendo un profesional. En todo caso, me serviría lo que hizo un profesional. Y tener claro que un tío que no para, que no descansa, no va a llegar a profesional, porque probablemente antes pete por algún sitio. Y esto es lo que ha dado al punto anterior a la polifarmacia, el seguir haciendo uso de más fármacos y más fármacos para justificar un consumo continuado, ¿vale?, en el tiempo. Yo desde luego que no lo comparto y creo que es una práctica peligrosa. ¿Por qué? Porque va a llegar un punto en el que el fármaco te va a dejar de actuar. Yo es cierto que, mira, cuando tú ves a una persona que no descansa, efectivamente es cierto que es rara vez verlo en muy baja forma, pero es aún más raro verle grandes mejorías. Las grandes mejorías se provocan después de un descanso, o por supuesto después de una competición, pero no es el tema. Pero como digo, es muy difícil ver a una persona que siga mejorando indefinidamente si no para. La única manera que tiene de mejorar sin parar es perpetuarse en el tiempo en el uso de química, subiendo las dosis, ¿vale? En ese caso, ¿qué pasa? Que ellos lo que llaman la etapa BLAS, ¿vale?, es la que se supone que están en dosis más altas, y se sigue con una etapa cruise, que son dosis, digamos, de mantenimiento. Luego estaría el TRT y demás, pero eso es otro tema. ¿Qué pasa? Que si tú estás tomando, vamos a poner 1 gramo durante el blast y luego haces el cruise con 500, que es con lo que lo hacen, y 200 o 300 de primolano más cerón, no esperes que luego cuando vuelvas al cruise ese gramo que antes te hacía efecto te vaya a hacer más efecto. Entonces te vas a tener que ir al 1250. ¿Qué pasa? Si del 1250 bajas al 500 en el siguiente cruise, la bajada va a ser más grande. Entonces, ¿qué acabas? En 750 en el cruise. Al final, acabas en 1,5 gramos lineal todo el puto año, o tendrás que irte incluso a más dosis en las etapas de blast. O yo lo que insto a la gente es a parar, descansar, tened en cuenta que además hay metodologías para tener un consumo continuado. Y repito, no son seguras, no son exentas de riesgo, pero son más lógicas que tú digas, mira, a mí me da igual la salud, yo no voy a parar. Vale, pues partiendo de esa premisa hay situaciones, como digo, es el parar de anabólico, y alguno me dirá, sí, pero el eje no lo vas a recuperar. Sí, es que el eje, una vez ya se entra en la vorágine de la química, no lo vas a recuperar en mucho tiempo. Pero sí que es lógico que das un descanso al organismo. Además,
con 10-12 semanas de consumo, no das tiempo al cuerpo a que se generen adaptaciones, que ese es uno de los peligros del uso prolongado, las adaptaciones que va generando el cuerpo a dicho uso. Descansas, paras 5, 6 semanas, 7 semanas, ¿vale? Y vuelves. En ese tiempo habrás perdido tono muscular, es cierto que se te irá más blando, se te irá con más líquido, pero no habrás perdido apenas masa muscular. ¿Por qué? Porque si tú has terminado de tomar después de 10-12 semanas, tú el anabólico lo vas a tener otras 3 semanas en el cuerpo. Eso tenlo claro, que vas a tener básicamente vas a tener lo mismo. Entonces te van a quedar 3-4 semanas en las que no vas a tener nada. Es una situación que yo tampoco la recomiendo, pero desde luego mucho menos riesgosa y que te va a permitir manejarte en dosis relativamente más conservadoras que del otro método, ¿vale? Y desde luego exentas, pues como digo, de ese mantenimiento absoluto de dosis altas y sobre todo cada vez más altas, tanto en el Blast como en el Cruise, que es como lo llaman ellos. Bueno, y estas al final han sido 5, si mal no recuerdo, los orales, los diuréticos, insulina, las polifarmacias y el uso continuado. Esas han sido las 5 prácticas que yo considero más arriesgadas. Habría muchas más, porque como digo, el uso de química, cualquier mínima pastilla que te tomes, deja un rastro en el cuerpo, ¿vale? Y ninguna está exenta de riesgo, ni un ibuprofeno está exento de riesgo. De hecho, por ejemplo, por paracetamol es uno de los fármacos por los que más personas acude a urgencias por intoxicación. Entonces, para que veáis que no hay ningún fármaco inocuo y tengáis un poquito los ojos abiertos. Y si aún así decidís dar el paso hacia la química, tener claro que estas prácticas que os he dicho son las que debéis evitar a toda costa. Bueno, y este ha sido el vídeo, turrita, pero mandanguita, que la turra de mandanga sé que os gusta, cabrones. Y así que, sin más, me despido de nuestro culturismo. Hasta la vista, amigos.